Hola a todos, en un ratito ya comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En un ratito ya comenzamos. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal, Enric? Muy bien. Buenas noches por allá. Buenos días, o no, buenas tardes, ¿no? Bien. Bueno, primero gracias por conectarte, por tener la deferencia de conectarte a la hora que te estás conectando por allí. Así que desde aquí una alegría poder hablar contigo. Muy bien. Bien. Igualmente. Eh, a ver, un poco la idea de este ciclo de charlas que estamos teniendo es un poco conocer a profesionales tanto argentinos como del exterior que desde hace años están muy metidos en la profesión y con grandes logros. En tu caso, eh, una de las primeras preguntas que te haría es cómo aparece un catalán en Finlandia. Bueno, yo ahora estoy en Finlandia porque acabo de tener hace apenas, no llega a 2 meses, acabo de tener otro hijo. Mi pareja es finesa y hemos tenido el hijo aquí. Pero yo empecé a tener contacto con Finlandia porque empecé a dar clases en la Universidad de Rovaniemi, que es la capital de la Finlandia, de la Laponia finesa, que es una ciudad que está en el círculo polar ártico mismo. Y es una universidad pequeña donde, bueno, he dado clases en muchos sitios. En esta universidad me llamaron para dar unos cursos de tipografía y estuve colaborando con ellos y ahí es donde conocí mi actual pareja. Y bueno, pues ahora estoy Bien, aquí. ¿y cómo es dar diseño en Laponia? O sea, ¿qué diferencias tal vez podés contarnos que encontrás entre lo que es el diseño nórdico, si se quiere, Sí. con el diseño catalán o español? Bueno, Laponia, de hecho, los lapones es un pueblo nómada, o sea que es, digamos, no tenemos contacto con lo lapón, digamos. Sería más bien el mundo finés, ¿no? El mundo nórdico. Los fineses no son escandinavos, ¿eh? Digamos, ellos mismos se llaman nórdicos o fenoscandinavos, digamos, porque son lingüísticamente y culturalmente no son ni suecos ni rusos, ¿eh? Tampoco son eslavos, ¿eh? Quedan ahí en medio. Para nosotros, para el sur de Europa, y creo que aquí los argentinos y los catalanes pues serían un poco lo mismo, tendríamos la misma visión, para nosotros son bastante parecidos. Los fineses y los escandinavos en general son, por supuesto, responden a los tópicos que conocemos, son gente seria, gente cumplidora, pero también gente muy, muy distante, gente muy fría. Sencillamente es un código. En cada lugar tenemos nuestros códigos. Incluso ellos, los fineses especialmente, incluso ellos mismos hacen broma con su frialdad y su distanciamiento. De hecho,
estos días por aquí cuentan el chiste que están esperando que se acabe esta pandemia para volver a estar a los 2 metros en lugar del 1,5 metros obligatorio, ¿eh? Esta es la broma. Pero bueno, son códigos. Entonces, como profesor hay que entender, y esto cuesta un poco si no lo sabes, pues que vas a hacer clases y la respuesta es muy distinta a la que vas a tener en otros sitios. Es una respuesta, digamos, una respuesta muy tarde y siempre muy buena, muy positiva, ¿eh? La gente es muy constructiva, o en todo caso a mí me ha ido muy bien, no he recibido ninguna crítica negativa, pero bueno, son códigos, en cada cultura tiene un código. ¿Y cómo los ves a la hora de generar su proceso de diseño, su pensamiento proyectual? ¿Son más abiertos, más cerrados o cumplen con la Yo misma lógica que contabas? creo que sí, claro, la personalidad forma parte de la manera de proceder. Creo que hay muy buen nivel, hay un nivel muy bueno, y son, a veces tienen cosas bastante modernas, trabajan muy bien la tipografía, mucho mejor de lo que trabajaríamos nosotros. Y, y yo creo que son muy profesionales en el sentido que saben muy bien qué área deben tocar. Es decir, que a veces uno de los problemas que tenemos nosotros es que queremos hacerlo todo nosotros, la fotografía, la ilustración, la tipografía, nos atrevemos con todo. Ellos saben muy bien, bueno, es que hay que colaborar con distintos profesionales. Y esto es una cosa que funciona muy bien. Y están muy receptivos también a lo demás, O ¿eh? sea, O sea, segmentan bien su trabajo, digamos. segmentan bien su trabajo, han creado un cierto estilo propio. O sea, hay cosas que son indudablemente finesas, cosas que son indudablemente suecas. Esto ocurre con algunos diseños locales, ¿eh? Es decir, esto ocurre con los holandeses, creo que está claro, con los británicos, ¿no? Los escandinavos también tienen un diseño clásico, pero también tienen, esto también les viene un poco de oficio, es decir, mirando, tienen autores importantes, tienen Alvar Aalto, tienen diseñadores que han hecho trabajos que son muy propios y se distinguen por un gusto muy especial. Y en el caso de Finlandia, que en realidad es un país pequeño, ¿eh? Tiene 7 millones de habitantes, es una cultura muy pequeña, pero en cambio tiene mucha personalidad y aportan su lenguaje, ha aportado su manera de hacer en arquitectura, en diseño de producto y en diseño gráfico también. Mira tú. Bueno, tu especialidad, hasta donde tengo entendido, es el diseño editorial, Sí, entre otras. sí, sí. Mi especialidad es el diseño editorial, la tipografía, el uso de la tipografía, más que el diseño de tipografía. Esto ha cambiado un poco, ¿eh? Es decir, hace 50 años hablar de tipografía era uso de la tipografía, ¿eh? Hoy en día hablar de tipografía es gente que hace tipografía, ¿eh? Que es algo que yo no hago, ¿eh? Había hecho algunas cosas, pero no es mi trabajo. Esto es una de las cosas distintas. Y después la otra especialidad mía, que también en los últimos años me he ido metiendo ahí, sería un poco una especie como de semiótica aplicada, ¿eh? Semiótica light. No semiótica profunda como la que practicáis aquí en Argentina, sino semiótica, digamos, razonada y aplicada y muy de cara a que el diseñador entienda lo que está haciendo. Bueno, de hecho vos tenés un libro que se llama Pensar con imágenes, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Este es un libro que recogía parte de algunas cosas que enseñaba en clase, pero es un libro muy básico, es un libro de semiótica muy básica que explica el tipo de signo, cómo funciona cómo funcionan entre ellos los signos, qué problemas se producen normalmente muy en diseño o en ilustración más que en diseño gráfico. Y, y después, bueno, unos típicos ejemplos de figuras retóricas, ¿eh? Pero no es un libro que cuente nada que no puedas encontrar en otros tratados de semiótica aplicada. Era hacer un libro un poco
haciendo el libro que quieres encontrar a veces, ¿no? Dices, mira, este libro creo que lo que hay no lo explica claramente o los ejemplos no son suficientemente directos, ¿no? Entonces, como Creo que profesor, también, haces tu libro, ¿no? creo que también tiene relación eso que dices con un libro de semiótica pensado por un diseñador a un libro de semiótica pensado por un semiólogo, ¿no? Exacto, Eh, es como muy distinto el abordaje. exacto. Sí, 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 claro. Sí, sí. A ver, uno siempre trata de enseñar lo que no le han enseñado bien. Entonces dices, mira, ahora voy a explicarlo de manera que ahora que lo entiendo, ahora que lo sé practicar, voy a tratar de explicarlo para que se me entienda. Sí. Bien. Hay libros muy buenos, de semiótica, pero siempre echas en falta ejemplos claros, ejemplos bonitos también. Es decir, que veas muy claro lo que te está explicando. Esto es difícil. Me llamó la atención por algo que mencionaste así al Mm. pasar. Eh, parecería como que comprendés o entendés un poco el mercado nacional, o cómo piensan los diseñadores o la semiótica en Argentina. ¿Tuviste alguna Mm. experiencia con respecto a eso? No, no, he tenido experiencia en Chile, he tenido en Brasil, he estado he estado en Chile, en Brasil, en México. Ah, y sé, y tengo por supuesto contacto con diseñadores argentinos, que han estado en Barcelona, que han habido bastantes que han estado en Barcelona y con quien tengo muy buena relación, y también indirectamente con diseñadores argentinos. Sé que hay interés por la semiótica en general, especialmente en Argentina. Es decir, que muchas comentarios, cosas que me han llegado vienen de personas de argentinos o latinoamericanos en general también. Hay bastante preocupación, bueno, interés por el tema más que preocupación y hay bastante trabajo. Es decir, si miras hoy en día que hay estos repositorios de papers, academia, este tipo hay mucha gente, ves autores argentinos, ¿no? Es decir, que sí que tradicionalmente hay un interés por este tema. Sí, en lo que es diseño a nivel bien profesional, se trabaja mucho con la semiótica en Argentina. Mm. Bueno, tú conoces al grupo, al estudio Tolom, o Tolom, Sí, sí. que voy a hablar con ellos en breve. Ah, muy bien, me alegro mucho, son muy Hemos buenos quedado amigos. con Pablo para tener una charla, sí. Muy bien. Eh, y con respecto a las tipografías, porque eh, tú dices que has diseñado en algún momento, pero de lo que pude investigar Mm. de tu trayectoria, tienes varias tipografías diseñadas. Sí, esto yo creo que es un fenómeno que es entendido en la historia. Si ves cómo funcionó, entiendes bien cómo va. Yo soy de la generación que tuve que aprender a hacer funcionar el ordenador. Es decir, ya trabajé en mis inicios en analógico, fui de los primeros en mi ciudad que tuvo un Macintosh. Yo expliqué a mucha gente que era un ordenador y cómo funcionaba y les explicaba cómo era. Y hay un momento, y ahora estoy escribiendo sobre esto, en el que por una cuestión de patentes, Adobe, ¿no? Que son los inventores del lenguaje PostScript, por una cuestión de licencias, digamos, se pelean temporalmente con Apple, ¿no? Y entonces deciden publicar el manual de cómo funcionan las fuentes, que hasta entonces era una tecnología que, que se, empiezan a aparecer los primeros editores de fuentes. Y esto es algo muy extraño. Es decir, yo recuerdo el momento en el que
muchos diseñadores empiezan a trabajar con tipografías. La tipografía pasa de estar en manos de lo que se llamaba entonces fotocomposición, que era alguien que componía los textos en una máquina que no era ni siquiera what you see is what you get, era un ordenador de código que después se filmaba. Tú tardabas unos días en obtener los textos compuestos, ¿no? Los textos Sí. en cambio, la tipografía pasa a manos del diseñador y esto es un cambio muy importante. Con unas partes un poco dramáticas, porque se hacen, no sabíamos componer, se cometen algunos errores y tal, pero por otro lado está muy bien pues que no dependas de un tercero para generar, para hacer la composición del texto, ¿no? Y entonces todos tuvimos que aprender a manejar el texto y a maquetar y a hacer cosas que con la tipografía lo hacían los de fotocomposición, que a su vez habían reemplazado a los cajistas de las imprentas, ¿no? Es decir, que también había una especie de traslación de oficio, digamos. Y entonces no solo nos hacemos cargo del texto, sino además llega un momento que tecnológicamente, es que lo recuerdo perfectamente, aparecen los editores de tipografía y es como, ¿cómo? ¿Yo puedo hacer una tipografía? Entonces, hay una avalancha de fundiciones tipográficas, de tipógrafos que en aquel momento se llamaban independientes, no sé por qué llamaban independientes, pues lo copiaban, digamos, del mundo de la música, pero no eran independientes de nada, pero aparecen fundiciones pequeñas, a nivel internacional, memorables como Emigré, todas estas, y empiezan a aparecer muchas fundiciones y muchos autores. Esto dura todavía, es decir, que todavía hay mucha gente pues, que se atreve a hacer tipografías. Estos que empezaron a hacer tipografías hace tiempo, primero pues estábamos en un momento en el que el diseño propiciaba un cierto tipo de tipografía más extravagante, más formal. Había este discurso todavía de la posmodernidad y de la deconstrucción donde se cuestionaba la legibilidad y tal. Entonces, por lo tanto, nos permitíamos una serie de experimentos. Nos divertíamos con la tipografía, ¿eh? Es decir, hacíamos lo que no habíamos podido hacer en toda la vida, ¿no? Probar cosas con la tipografía. Pero estos autores empiezan a aprender también. Es decir, tú miras el trabajo de gente de Font, de gente de Migre, de gente, y hacen como una especie de viaje hacia la ortodoxia, ¿no? Acaban haciendo tipografías que son al final totalmente formales, ¿no? Y totalmente usables, por decirlo así. Ya no son experimentos, ya no son reflexiones sobre la tipografía. Y hay Y un trabajo esto, muy sí, dime. importante sobre el funcionalismo, ¿no? O sea, la tipografía deja de ser una mera fantasía para transformarse en un producto muy funcional. Bueno, claro, es que, a ver, una tipografía donde tú haces una reflexión sobre legibilidad y un experimento sobre no sé qué y los medios y todo ese, digamos, ese discurso que se hacía, de esa tipografía no vas a hacer más que enseñarla y hacer un catálogo y mostrarla y no sé qué, pero nunca va a ser una tipografía de uso, ¿no? Apenas la vas a poder utilizar, ¿no? A menos que para algo, para hacer algún titular, algún logotipo o algo, digamos, bastante restringido, pero no va a tener ningún uso. Y este viaje hacia la ortodoxia, es decir, que los tipógrafos aprenden a hacer tipografías, también hay una paradoja y es que entonces cuanto mejor hacen la tipografía, más invisibles se vuelven, ¿no? Porque más convencionales son sus tipografías. ¿Qué pasa en este momento? En este momento hay mucha gente joven que hace muchas tipografías muy bien hechas, muy, muy buenas, y por lo tanto todo es igual, es decir, pierde relevancia, ¿no? No, porque todo el mundo ahora se están haciendo neogrotescas geométricas, hace unos 10 años se hacían monospaciadas, todo el mundo hace lo mismo, ¿eh? Todo el mundo está haciendo lo mismo, pero lo está haciendo muy bien, es decir, están haciendo colecciones muy enteras, con muchos pesos, muy bien desarrolladas,
letras muy bien hechas, pero precisamente porque están muy bien hechas, se, se pierden en la... ya no sabes qué es. Se perdió la novedad, digamos. Bueno, como cuanto mejor lo haces, en este caso, es muy difícil hacer una tipografía nueva que tenga interés. Esto lo explica muy bien, esto lo explica muy bien Speakerman en un textito que hace poco recuperé, que un texto que le pedían para presentar la tipografía Dolly de los Underwear, una tipografía así de base caligráfica, muy holandesa, ¿eh? Y hace un texto diciendo, en realidad las tipografías, que, para que una tipografía sea un éxito comercial o sea conocida hoy, tiene que ser suficientemente distinta para que se note que tiene algo nuevo, pero tiene que estar suficientemente bien como para que la utilices como una tipografía normal. Es decir, que no llama la atención. Y este punto es muy difícil, porque hay gente muy buena ahora que hace unas tipografías que están muy bien y como que están muy bien, dices, bueno, pues no las ves, ¿no? Bueno, también hay otro fenómeno que es, por ejemplo, no sé, el mundo de las Google Fonts, que también en algún punto hacen un bastardeo de la tipografía, porque, o sea, Bueno, si bien se popularizan, pero también se bastardean en algún punto, bueno, porque a ver, también, Google Fonts, en primer lugar, lo que pasa es que son gratuitas, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que decir. Y esto ya es un factor importante. Es decir, cada vez que analicemos de por qué esta letra está no sé qué, pues que una letra esté disponible en tu ordenador, ¿no? Es el caso de la famosa Comic Sans, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Comic Sans está en tu ordenador y es gratuita. Esto es ya el factor número uno. Google Fonts empezó como una fundición muy extraña, es decir, Google, bueno, son los amos del mundo y entre otras cosas decidieron hacer tipografías. Las primeras tipografías de Google Fonts no tienen ningún, es decir, no hay nadie detrás, no hay nadie al volante de esa fundición. Encuentras una letra romana que solo tiene un peso y otra que es una letra de muy poca calidad, que no pasaría el control de una fundición de estas pequeñas o de las grandes. No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que Google Fonts ha ido incorporando algunas fuentes que empiezan a ser notables y son importantes, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, tienen alguna especie, digamos, yo esto lo llamo sucedáneos, ¿eh? Es decir, sucedáneo en el sentido de cómo la Arial es un sucedáneo de la Helvética. ¿Vale? Es decir, ¿por qué se utiliza mucho la Arial? Primero, porque es gratuita, está disponible en los sistemas operativos, forma parte de una serie, digamos, de más o menos de estándares de la red, de los sistemas operativos, de los documentos que encontramos que nos envían, este tipo de cosas, pero es claramente un sucedáneo. Es una cosa que Microsoft pone en su catálogo de tipografías porque tampoco tiene una dirección tipográfica clara Microsoft, es decir, sencillamente porque allí dentro no hay nadie que le interese el tema y por lo tanto no es como Apple, que se supone la legendaria creencia que tenía Steve Jobs por la tipografía, hace que las tipografías que aparecen en el Mac hay un cierto interés por poner fuentes con un cierto interés. En el caso de Microsoft no hay nadie y alguien dice, mira, podríamos poner la Helvética, pero como que somos pobres y no tenemos dinero, esto es ironía, por supuesto, vamos a hacer una que tenga la misma métrica que la Helvética y se parezca mucho. Y entonces está la Arial. Entonces, el caso de Arial es un sucedáneo, ¿no? sí. Es un sucedáneo que entre la mayoría de la gente es más famoso que el propio original. Ahora, Entonces, Google Fonts tiene unas cuantas fuentes. Tienes que pensar que la gente que está en Google Fonts, la gente que publica en Google Fonts, los publica gratuitamente. Es sí. decir, entonces hay algunas que han hecho familias muy consistentes, con muchos pesos. Lo bueno de Google Fonts es que además
han fijado, digamos, el estándar de las web fonts, de este tipo de formatos, están disponibles como fuentes en todas partes, están todos los, técnicamente no vas a tener ningún problema con una fuente de Google, y todos los desarrolladores creen que o es una Google Font o no existe ninguna otra tipografía, pero han hecho una cosa buena, y es que a este trabajo así colaborativo de trabajar porque sí, no sé cómo se lo manejan, es un poco como Wikipedia, pues hay algunas fuentes que tienen muchos sistemas de escritura. Y esto sí esto es sorprendente. Es decir, puedes encontrar yo qué sé, ¿cómo se llama? La Open Sans o yo qué sé. Ahora ya me pierdo porque además ahora también a ellos les está pasando que también sus fuentes empiezan a aparecerse, entre ellas Y, la y- Noto, todas estas, y con y, muchísimas variables. y con muchísimas escrituras, Mm. cosa que realmente es muy interesante, porque el proyecto de hacer tipografías multiescrituras plantea algunos problemas bastante curiosos y bastante importantes, ¿no? En Argentina tenemos, en ese punto tenemos muy buenos tipógrafos. Ujú. Yo no sé si lo conoces a Rubén Fontana. Sí, sí, sí. Eh, Rubén Con- Fontana, Omnibus Type también es muy bueno, Ujú. y subtipos con Ale Paul. Sí, sí, Eh, los conozco a todos, sí. Sí, son porque además el mundo de la tipografía es un mundo, digamos, así pequeño. pequeños, sí. Sí. ¿Y cómo es el desafío tuyo de todos los días en tu estudio? ¿Cómo es el día a día en tu estudio? O sea, Bueno, tu estudio, que me imagino que es un estudio remoto como todos los estudios de diseño. sí, sí, yo pasé de un estudio con gente a un estudio, digamos, sin gente, ¿eh? Entonces, mi trabajo es colaborar con gente en línea. Yo personalmente me he dedicado más a temas he ido cada vez más dedicándome a temas de investigación, de escribir, de este tipo de cosas. Estoy sacándome el doctorado y bueno, estas cosas se mezclan un poco, ¿eh? También estoy haciendo cursos nuevos, estoy haciendo algún libro nuevo. Entonces, es un poco trabajo de autor también. Es decir, que el trabajo de dinero es una parte menor de lo que era antes. De lo que vi en tu site, o sea, tenés muchas tapas de libros diseñadas, Ujú. eh, tanto libros como tapas de libros. Y una de las cosas que he notado en tus diseños es que trabajas mucho con lo que es el flat design, ¿no? Con el diseño plano. Mm. ¿Puede ser? ¿O no te Sí, atas a eso? no había pensado en ello, pero sí, sí, es posible. Sí, sí, es posible. Ujú. ¿Tenés alguna lógica de trabajo con respecto a eso? ¿O, No, o no, trabajás no. con ilustradores? No, trabajo, a ver, a todos los diseñadores nos gusta decir que no tenemos estilo y que nos adaptamos a lo que sea. Esto sería, en realidad lo decimos porque en las escuelas nos han enseñado que debemos decir esto, ¿no? Y es como una especie casi de moral, pero esto no es verdad, ¿no? Todos los diseñadores tienen estilo, y de hecho el 99% del trabajo que hacemos tiene estilo. Este es un trabajo que hace 30 años hubiese sido distinto, ¿no? Por tanto, Sí, de tiene hecho, estilo. no sé si te pasa, pero uno tiene una tendencia a trabajar con un paquete tipográfico, ¿no? Claro, En sí, algún punto. esto te pasa con los colores, te pasa con las tipografías, es más, yo creo que a veces utilizas tipografías porque te estás diciendo a ti mismo que siempre estás utilizando las mismas tipografías y utilizas otra distinta, ¿sabes? Pero igual hubieses utilizado otra vez aquella que te gusta tanto. Sí, sí, claro, es que es normal, es decir, que con el tiempo reduces tus preferencias. Sí, claro. Y en Eh, tipografías no.
saltando un poco de tema porque, digamos, por el tiempo quiero ir recorriendo un poco. Eh, Fuiste presidente de la Asociación de Directores Mm, de Arte y mm, Diseñadores de España. mm. Sí, ¿Cómo fue la experiencia? mira, ¿Cómo es ser? esto es una asociación que es más vieja que yo y en realidad es algo político, es un trabajo un poco político. Es decir, es estar en una asociación que tienes una junta, am, bueno, tienes una serie de cosas. Por ejemplo, la LGFAT organiza los premios Laus, que son los premios más importantes, igual en Europa, que yo diría que son primero vienen los DNID, después vienen los Laus, yo diría, y son importantes, entonces tienes que ver qué haces con esto, hay que mantenerlos, pero sobre todo tienes que hacer muchas cosas de mantener la gente junta, convocar, inventar acciones, sobre todo para que la gente se encuentre, para que la gente participe. Es, 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 es un trabajo político, es decir, tienes que ir a ver gente que odias y tienes que sonreír y tienes que ir a pedir dinero aquí, después tienes que ir a no sé qué, tienes que decir que esto está muy bien, tienes que firmar un convenio que sabes que no sirve para nada. Pero bueno, Bueno, un poco como todas las asociaciones, sí, sí, sí. en general, ni siquiera de diseño, en general, Mm, mm, es muy político, pero bueno, en algunos casos tal vez generan cosas que propician la profesión, que la sí, sí, promocionan, que la sí. difunden. Esto es lo que no debes perder de vista, es decir, tienes que saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y por qué se reúne cada semana esa junta y qué estáis haciendo y por qué estáis convocando un acto. Si no, harías juntas y reuniones y convocarías premios y lo harías casi como automáticamente. Siempre tienes que ir pensando por qué estás haciendo aquello que te propusiste al principio de tu mandato y si lo estás haciendo o no. Y sonreír bastante, ¿eh? Sonreír mucho. tienes que, Sí, tienes sí. que, claro, tienes que hacer cosas que en realidad tú como individuo no dirías, mira, esto no está bien, no me gusta, esto no debería estar así, no sé qué, pero estás en un colectivo. Por eso digo que es política, ¿eh? Porque política es negociar cosas. Además de ser padre, que me imagino que debe ser Mm. uno de los desafíos más importantes, Mm. eh, en diseño, ¿cuál ha sido tu mayor desafío o algún Mm. desafío que digas, wow, esto me costó muchísimo, pero fue grandioso, o Mira, aprendí mucho de esto? uno de mis trabajos, yo viví un momento en el que el diseño de prensa ah, estaba en un momento muy bueno porque básicamente la prensa empezaba a estar en crisis. ¿Eh? Entonces, muchos periódicos parte de la política era rediseñar y rehacer y eliminar páginas o poner nuevas o cambiar formato, encargar un nuevo diseño. Por lo tanto, paradójicamente, cuando empieza la crisis de la prensa, que es una crisis terrible, como mínimo en España es devastadora, es decir, la prensa, lo que vendía la prensa, lo que vende ahora y lo que vendían entonces y el prestigio que tiene ahora y el prestigio que tenía antes no tiene nada que ver. Paradójicamente, la crisis de la prensa propició muchos rediseños de prensa. Entonces, una vez que estaba un poco metido en este mercado, y este mercado, este sector, es un sector muy especial, porque es un sector, mira, tiene que ver con esto que decíamos de la Asociación de Diseñadores, es un sector que lo forman, no lo forman diseñadores, es decir, los mejores diseñadores de periódicos no son diseñadores gráficos, sino que vienen del mundo por supuesto que son diseñadores gráficos, ¿eh? Es decir, hacen diseño gráfico y por lo tanto, pero provienen del mundo del periodismo, ¿eh? De ciertas escuelas, de ciertas universidades, de ciertos sectores, de ciertos estudios, digamos, que diseñan.
con algunas excepciones, ¿eh? Es decir, hay algunos diseñadores que vienen de las escuelas de diseño gráfico que han diseñado periódicos, pero no son los mejores generalmente, ¿eh? Los O mejores sea, diseñadores vienen más de, del mundo de relacionado con la periodismo, sí, sí, es decir, comunicación. hay ciertas universidades en Europa y en Estados Unidos que tienen departamentos digamos, de diseño donde han salido diseñadores muy importantes. Y esto es algo que es muy curioso porque los diseñadores gráficos no saben o no quieren saberlo. ¿Sabes? Si te fijas en los premios de diseño, por ejemplo, ahora que te hablaba de los premios Laus, no hay periódicos, ¿no? No hay. En cambio, hay unos certámenes que son anuales, varios en todo el mundo, que premian y consideran diseños de periódicos. Y esto es porque en realidad el diseño de periódicos es un grado de complejidad y de especialización muy alto. ¿Vale? Requiere conocimientos de periodismo, requiere conocer bien cómo es el periódico, requiere saber que ese sistema lo vas a adaptar a un sistema de edición, que es algo complicadísimo, que es un sistema compartido, con redactores, con editores, es decir, es una cosa que a veces funciona con unos sistemas que no son ni siquiera esto que decía what you see is what you get, ¿eh? O sea, trabajan con cada vez se parece más todo a InDesign, por decirlo así, ¿eh? Pero a lo mejor Sí. hace 15 años todavía se trabajaba con diseños con sistemas muy ciegos, ¿eh? Muy difíciles de adaptar y esto. Y entonces, ahora volviendo a lo que tú me preguntabas, ¿eh? Uno de los trabajos que yo creo más interesantes, que esto ya tiene unos 15, 16, 17 años, fueron dos periódicos que diseñamos para Estados Unidos con Marcos Villaza, y que se hicieron desde Barcelona para Estados Unidos. Es decir, los dos proyectos empiezan en Barcelona. Me acuerdo que para uno de estos trabajos fue la primera vez que nos conectamos por Skype, ¿no? Estábamos ahí, vamos tal día a tal sitio que tiene buena conexión de internet y hablamos con el cliente y se cortaba y no sé qué. Por supuesto, la fase de implementación y tal la hicimos uno se hizo en Chicago, el otro se hizo en Boston, pero es un diseño muy interesante. Y por supuesto estos medios han cambiado y ya ha desaparecido todo aquello, ¿eh? Porque ha cambiado mucho la prensa. Pero casi te diría que son porque es un proyecto largo, que es algo que los diseñadores gráficos, en comparación con los diseñadores de producto, los arquitectos o así, tenemos poco. Nuestros diseños se terminan relativamente rápido, ¿no? Lo ejecutan. Sí. Podemos estar haciendo un libro mucho tiempo, pero un libro que dura mucho tiempo es un problema, no es algo que no queremos, ¿vale? Es decir, en cambio, quizá te diría que son de las cosas que recuerdo con más cariño. Bueno, es un gran desafío también por el replicar, ¿no? Porque Mm, es un producto que tú sabes que va a continuar en el tiempo, por lo claro, menos por un largo tiempo, y se claro. tiene que desarrollar de la misma forma. Claro, de hecho idealmente un periódico debería funcionar sin diseñadores, ¿no? Claro, claro. Como idea, ¿eh? Es decir, el periódico lo tiene que hacer un periodista. Por lo tanto, tienes Sí. que dejarlo todo preparado y todo solucionado antes que haya el problema, ¿no? Yo Claro, no es creo que exactamente así, ¿no? Pero Yo creo que con el mundo editorial y especialmente en el mundo de los periódicos se suman dos fenómenos. El primer fenómeno es esto que tú decías, de que está cambiando un poco el paradigma mm, y que ese paradigma hace que todos los periódicos estén en un proceso de transformación por el tema de la producción mixta, ¿no? De lo digital y lo impreso. ah, sí, sí. Eh, y por otro lado, yo creo que hay como un concepto de poco tiempo de uso y cambio constante a nivel diseño para cualquier pieza de comunicación Claro. y que se aplica también a un periódico. O sea, hoy una pieza de comunicación tiene una vida útil mucho más corta de la que tenía antes.
Antes una pieza podía, qué sé yo, el diseño, no sé, la grilla del diario El País, tal vez podía durar años. Hoy Ujú. por hoy es impensable eso. Sí, 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 sí. Porque la gente se cansa. O sea, Mm, yo creo que hay una idea de dispersión muy grande por parte de la gente, digo nosotros, o sea, yo ujú, también. O sea, es como que uno se cansa rápidamente de lo visual y necesita ujú, cambiar. Y en ese sentido creo que también es difícil mantener grillas en el tiempo ujú. con una misma tipografía o con una familia. Eh, Me pasa, qué sé yo, en los periódicos de Argentina que de repente, o sea, voy, compro el diario y lo veo y me lo Mm, cambiaron todo. sí, ujú, Eh, y ante eso estamos un poco los diseñadores a la deriva, porque si claro. bien podemos tener más trabajo, Ujú, pero también es una vorágine medio loca, ¿no? ya. Sí, 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 sí. Así es, así es. Y de hecho ya no entramos en el tema de la crisis de la prensa, ¿eh? La prensa empezó cambiando sus secciones, después se arrevistó, ¿no? Después se feminizó, ¿no? Feminizó querían decir que su maqueta se parecía a las maquetas de las revistas femeninas, que es una forma muy tonta de decir que estás cambiando el diseño. En realidad no se feminiza, sino que cambia el estilo. Empezó a incorporar opinión de los lectores. Después esto ya no tenía ningún interés. Se cambiaron formatos, se cambiaron. Yo he visto todas las tendencias, ¿eh? Gente que decía que la prensa renacería y crecería mucho, gente que decía que estaba muerta, gente que están absolutamente perdidos. Sí, a ver, en lo personal creo que la prensa va a continuar y probablemente se reversione en algún momento, pero digamos, hay un público específico que pretende seguir comprando su diario impreso, como Sí. existe el público para el libro impreso. Eh, Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en diseño de periódicos es que hagas el diseño que hagas, pues puedes hacer el mejor diseño del mundo en un periódico, el mejor rediseño de un periódico, que al día siguiente de aparecer habrá una carta al director que dirá que han hecho con su sudoku, que no sé qué, que ya no comprará nunca más el periódico, que qué desastre, que no sé qué. ¿Eh? O sea, que el sí. periódico como tú dices, es una cuestión de hábitos y por lo tanto casi estás cambiando una vivienda. ¿Eh? Es como si vas a casa de alguien y mira, esto lo ponemos aquí. El que habita en esa casa se volverá loco. ¿Eh? Sí, sumado a los periódicos que son históricos, que hay como una especie de apropiación por parte del lector, ¿no? Mm, Es un poco parte de ese periódico. mm, Entonces, un poco por eso, esto que tú dices de la queja, siempre hay una queja ante un mm, cambio. mm. Eh, en cuanto a diseño, ¿tienes algún referente a nivel, si quieres, nacional, en España o en De Cataluña? autor, de autor. Sí, a ver, alguien que nosotros le decimos que te vuela la cabeza, alguien que No, realmente es... mira, no voy a decir nadie a riesgo de parecer pretencioso, como diciendo, no, es que no me gusta a nadie. No, 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 y no es que no me guste, me interesa mucho. Yo creo que en general hay gente en todas partes, hay gente nueva, sorprendentemente buena. La gente sorprendentemente buena. Y te puedes encontrar de todo. Y ves gente que sube, gente que baja, gente que es muy importante, gente que solo porque son ellos ya te mira su trabajo de otra manera. No sabría decirte, porque al final lo que te acaba interesando a veces también son cosas que están fuera del diseño, ¿sabes? Entonces, no.
también te diré que no estoy muy al día, ¿eh? No me miro mucho, no me miro mucho las cosas. Bien, No sé qué decirte. por ejemplo, o sea, voy a un ejemplo muy viejo, pero sigue siendo contemporáneo, un diseñador como por ejemplo David Carson. No ¿Qué me, te genera? no me interesa lo más Para mínimo. nada. Para nada. Ahora veo que salen corazones por aquí, pero seguro que habrá quien me odiará ahora, ¿eh? Pero no me interesa nada. Mira, justamente has dicho uno de los que interesan mucho, pero que a mí no me interesa nada. Sí, es un diseñador que en su momento se posicionó mucho Mm, por mm, un poco por el llamar la atención, ¿no? sí, sí. Pero, pero Mira, bueno, alguien de su época, por decirlo así, que creo que hizo una aportación muy interesante, es Brody, ¿no? sí. Brody sí que es alguien que aporta un lenguaje, es alguien que toma cosas del Dada, que toma cosas muy interesantes del diseño, hace un lenguaje totalmente nuevo. De hecho, al final estos autores son hasta tan buenos que hasta al final son perniciosos, porque después se llena de semi-brodis, ¿no? En mi época había miles de Bueno, pero semi-brodis. ahí yo creo que ahí tenés una diferencia también que es por ahí implícita, parece, pero es importante, y es que David Carson fue un tipo que eh, dicta clases, pero en forma particular, en forma privada. En cambio, Brody es un diseñador que está en el college, en el Royal College of Art, que es uno de los mejores centros de estudio. Sí. Entonces, hay como un profesionalismo dentro de Brody que por ahí no se lo ve dentro de Sí. Carson, ¿no? En Sí. ese sentido. Pero es muy interesante la analogía porque yo considero un poco lo mismo en eso. Eh, y una pregunta sencilla ya terminando un poco la entrevista. Sencilla es una ironía. Eh, ¿Cómo ves el diseño en el futuro? ¿Y cómo te ves vos como diseñador en el futuro? Son dos O preguntas sea, eso. sí, ¿hacia dónde pensás que puede llegar a ir el diseño en el futuro? Y cómo te ves vos en esa lógica? A ver, yo creo que mm, no debemos olvidar que nos guste o no, el diseño es hijo de la industria. Es decir, em, lo que estamos haciendo está en función, nos guste o no, del consumo. Nos Mm. guste o no, de acuerdo que podemos hacer cosas de consumo cultural o para buenas causas o lo que quieras, pero el 99% de lo que se hace, digamos, está relacionado con cómo consumimos, ¿no? Eh, es más, el diseño está en el corazón mismo de la sociedad de consumo. ¿Eh? Somos uno de los engranajes, es decir, nosotros estamos trabajando, ya sé que podemos hacer otras cosas, ¿eh? Pero nuestro trabajo es vender seguros, hacer que la gente compre cosas que no se necesitan o que no se necesitan tanto como pensamos, o, es decir, esta es la realidad, ¿vale? Entonces, nuestro oficio irá cambiando tal como están cambiando las cosas, que están cambiando mucho, ¿vale? Creo que tenemos dos grandes fenómenos, ¿no? Uno es la globalización, ¿no? Y la otra es el cambio climático. Entonces, eh, yo creo que el movimiento a la red ya se está produciendo, ¿vale? Ya se está produciendo de forma masiva, incluso en cosas que pensamos que no son de la red, por ejemplo. Ya sé que es muy obvio esto que estoy diciendo, ¿eh? Pero cuando hablamos de carteles, por ejemplo, ¿no? De afiches. Mm. Yo conozco toda una serie de diseñadores que forman parte del el mundo del afiche, ¿no? Del, de las bienales de cartelismo, de los premios de cartelismo, el cartel de no sé qué. En realidad, el cartel no existe. El cartel ¿Por está qué? muerto hace muchos años. Es decir, todos los carteles Ah, que ves por la calle son carteles de concierto de heavy metal de unas bandas, ¿no?
o de una feria de no sé qué, o a lo mejor de un circo, en el mejor de los casos, ¿no? Es que no Eh, existe la retórica hoy en los carteles. O no, 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 sea, que no, 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 me estoy refiriendo al objeto físico, no existe. Es decir, se hacen carteles en formato vertical porque es un género, pero no existe en la calle. No, no, o sea, un cartel, aunque lo hagamos vertical, lo acabaremos enseñando en la red o en un catálogo o haremos uno para una exposición, ¿no? Pero en cambio, sigue habiendo esta idea de que el cartel es muy importante, es un puñetazo en el ojo. El cartel no existe, ¿no? no, no Que tiene todo esto aplicación. no tiene ninguna aplicación, ¿no? No tiene ningún sentido, pero seguimos haciendo carteles contra la guerra, contra el hambre, contra causas perdidas, contra cosas, y esto es una señal de en realidad para qué sirve el cartel, ¿no? Que no sirve para nada. Pero seguimos haciendo, es decir, no hemos aceptado que en realidad lo que estamos haciendo es un objeto que irá a parar a la red. O sea, no queremos aceptar que en el fondo las imágenes que generamos son imágenes que van a ir a la red. Lo que pasa es que hacer imágenes para la red pensamos que estamos haciendo memes o que estamos haciendo cosas que no tienen valor o así, pero esto es lo que estamos haciendo. Es decir, el diseño, nos guste o no, acaba pasando por aquí, por este tubo, y entonces los que antes se adapten y antes acepten que estamos trabajando para las pantallas prácticamente, antes mejor lo Bueno, haremos. Muchas de las cosas que conoces de trabajos de diseño, de ilustración, de las cosas que has visto en los últimos años, los has visto en el ordenador, no lo has visto en un libro, en una librería, ni en un cartel en la calle, ni en un artículo de periódico, en una ilustración de un artículo de periódico, lo has visto en la red. sí, a ver, es interesante lo que dices porque yo pienso un poco el diseño en el futuro y digo, el diseño deja de tener una soportabilidad para tener una multisoportabilidad. Mm. O sea, hoy el diseño per se no es el diseño de un afiche, sino es el diseño de un afiche, un post, una Sí. historia, Uh-huh. un link, o sea, tiene como una multiplataforma constante, ¿no? Y el afiche será lo de menos. Claro, claro. Será lo menos impactante, lo que tendrá menos impacto, pero en cambio empezarás a diseñar el afiche. Y te estás engañando, porque no es verdad, no sirve para eso. Acá Enrique Sabate dice blockchain y diseño, ¿cómo unir estos dos campos? Pues no tengo ni idea, porque No, no sé ni explicarte correctamente lo que es blockchain. O sea es hasta difícil de pronunciar, pero En España tenemos una expresión que no sé si ha llegado a Argentina, que es el cuñado. ¿Eh? ¿Sabéis? ¿Conoces esta figura del cuñado? no, no. El cuñado incluso en España ha llegado a tener un partido, ¿eh? A tener un partido, el partido de los cuñados, que es Ciudadanos, que es el que se atreve a opinar de todo. ¿Eh? ¿Sabes que siempre tenemos un cuñado, ¿no? Que en las comidas familiares, ¿no? Siempre, ¿cuánto has pagado por esto? ¿Eh? Ah, pues ya te han estafado, ¿no? Porque yo sé un lugar donde vale la mitad, ¿no? Siempre hay alguien que sabe más. Pues bueno, yo no quiero hacer el cuñado y no quiero opinar sobre este. Sí, veo que Enrique Sabaté dice non-fungible tokens de carteles. Sí, últimamente he estado leyendo, ¿eh? Ahora voy a hacer el cuñado, ¿eh? He dicho que no lo haría, pero lo voy a hacer. Últimamente está leyendo sobre este tema, sobre el tema de las piezas de arte y de la autoría y de la manera de capitalizar, digamos, este tipo de proyectos. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas que llegue a funcionar. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas y hemos dudado de tantas cosas y tal Yo que creo que no. el NFT es hoy es una posibilidad, pero me da la sensación como que está de moda, porque vos no podés cortar, vos no podés apropiarte de lo Mm, visual. Lo visual es libre. ya. Y no sé, lo veo como algo muy Es, pro- contemporáneo, pero no sé qué pasará el día de es, mañana. es probable que esto afecte más el mercado del arte que al diseño, ¿no? Es decir, Probablemente. porque el diseño tiene una función y el diseño no tiene propiedad. Es decir, el diseño
Tú diseñas algo y aquello sirve para vender aquello, para explicar aquello, para informar de aquello. Por lo tanto, sí que tiene propiedad en el sentido de que puede ser el diseñador que lo gestione o puede ser quien lo ha pagado que se quede con los derechos, pero que una vez publicado no tiene la misma relación que tienen con la autoría en el arte, ¿no? En el arte la autoría es una cosa distinta, ¿no? Es que una vez que lo ve el mundo, es imposible que el mundo cierre los ojos. Sí, Eh, pero como que al final esto se capitaliza, digamos, si alguien retiene la propiedad de esto a partir de los métodos que sean, en este caso, pues alguien obtendrá dinero. Por eso digo que afecta más, creo que afecta más al arte que no al diseño, porque en realidad en el diseño las cuestiones de propiedad no se pueden aplicar de la misma manera, ¿vale? No creo que sea, es decir, no nos tenemos que confundir qué ocurre con el mercado. Es decir, el mercado del arte ya está suficientemente ensimismado, confundido y metido en cuestiones de mercado que no son aplicables a lo nuestro. Yo sabes que creo que es muy interesante hoy en día, ahora también me vais a matar, los memes. Yo creo que los memes, cuando dejemos de hacerlos, entonces diremos que es arte popular y haremos el museo del meme y quién son los autores del meme y no sé qué. Siempre cuando hablamos de arte popular es que ya está muerto, ¿eh? Cuando hablamos de danzas populares, de botijos y cosas así, es que ya nadie los utiliza. Entonces hablamos de arte popular. Los memes es el fenómeno que sustituye uno de los últimos, una cosa que está desapareciendo en nuestra cultura, que es la transmisión oral, ¿eh? Fíjate que la transmisión oral nos ha dado, digamos, las grandes obras de la literatura de Occidente, ¿no? Los poemas homéricos, no sé qué tal, pero se va perdiendo, va quedando sustituido por la escritura y lo único que nos queda de la tradición oral son los chistes, ¿no? De la tradición oral, los refranes, ¿no? Las canciones de cuna, incluso las canciones de cuna se estandarizan porque las acabamos poniendo registrando y las aprendemos en las escuelas y tal, por lo tanto, y tal. Y una de las cosas de la tradición oral que se mantenía, que también se está perdiendo, son los mitos, lo que llamamos mitos urbanos, aquellas historias que nos explicábamos para dar miedo. Todo esto está de alguna manera siendo desplazado, es una pena, pero está siendo desplazado por los memes. No explicamos chistes, nos enviamos memes. Los memes tienen muy poca calidad desde el punto de vista gráfico, porque es más, muchas veces esta cosa vasta que tiene es un valor, ¿eh? Cierto tipo de meme, ¿eh? El tipo de meme muy agresivo, hecho de dibujos que son especialmente feos, juega a la mala calidad gráfica. Pero los memes, de alguna manera, son muy interesantes porque siguen esta idea de los cuentos y de los mitos. Es decir, son, y, son recurrentes, ¿no? y yo creo que una de las particularidades que tienen es que tienen una carga retórica que no la tienen otras piezas. Son, Entonces eso hay también memes hace que sean memorables. Hay memes muy sofisticados que fuera de contexto no los entiendes, ¿no? Sí, Y es muy bonito ver, por ejemplo, las figuras cómo se van repitiendo y cómo se rehacen y cómo empezamos a tener ya arquetipos, ¿no? Los Spider-Man que se señalan los unos a los otros para explicar esto de que tú eres lo mismo. El chico que mira a la chica que pasa por la calle y deja de mirar a su compañera, ¿no? La idea de traición. Es muy sí, sí, interesante, yo creo. infinidad. Es muy divertido. Es decir, una idea hecha por no sabes quién, que no tiene propiedad, muy ingeniosa, muy graciosa, que se basa ya en conocimientos compartidos. Y, Enrique, y creo que es muy interesante. ya estamos en tiempos, seguramente se nos va a cortar. Así que Mm, te agradezco mucho muy bien. el espacio y bueno, espero en algún viaje que pueda hacer para, si puedo ir a Finlandia, si vuelves Muy a bien. Barcelona, juntarnos en Barcelona. Muy bien, pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Así que un gusto muy grande. Muchas gracias. Igualmente, mucha suerte. Adiós. Adiós.